Hola, hoy les voy a enseñar cómo tejer esta cobija o mantita para bebé. Miden 50 por 70. Esta la hice con puntada cerradita y le puse holanes. Esta blanca es igual. Ven qué bonita se ve. Y ahorita que está haciendo mucho frío, es reversible completamente la puntada y la vamos a tejer. Al final les voy a enseñar cómo hacer esta orilla. Ustedes elegirán si quieren tejerla del mismo color o hacer algo combinado. Lo que vamos a ocupar es lo siguiente. Un gancho del número 6 porque la puntada es cerradita. Una madeja completa solo para el cuerpo de la cobija del número 4 de 200 gramos. Su aguja estambrera, sus tijeras y su cinta métrica. ¿De acuerdo? Empecemos. Hacemos nuestro nudo. Voy a montar 49 puntos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente. Hacemos una más y en esta vamos a hacer un medio punto y un macizo o un punto alto en el mismo. Ahí tienen el primero. Se van a saltar uno y van a hacer lo mismo aquí. Medio punto y un punto alto en el mismo. Se saltan otro. Otra vez nos saltamos otro y en el siguiente se ve ahorita como apretado, pero después ya se afloja. Ahorita van a ver. Saltamos uno y otra vez. Medio punto y macizo en el mismo. Saltamos, medio punto y macizo en el mismo. Saltamos, medio punto y macizo. Y así vamos a continuar hasta llegar al final de la cadena. En el último punto ya llegamos, saltamos y en este nada más vamos a hacer un medio punto, cadena, volteamos y ahí mismo vamos a hacer medio punto y un macizo. Ahora nos vamos a saltar dos, después van a ver estos espacios, los van a encontrar muy fácilmente. En ese mismo van a hacer eso. Lo ven aquí, 1, 2, pero aquí está el medio punto y macizo. Cada uno de regreso.
Esto de que ven abajo, no se preocupen, no pasa nada. Al final le vamos a hacer una vuelta y va a ser la base para el Holland. Esta es la vuelta 2. Si ustedes necesitan montar más puntos o menos, dependiendo del estambre o del grosor de estambre que están usando, lo pueden hacer. Nada más elijan, usen por favor números nones para que les salga la puntada. Ya vamos a llegar. Miren, aquí. Y en esta, fíjense, una aquí van a tomar estos dos y van a hacer solo medio punto. Su cadena, voltean, medio punto y macizo y vuelven a empezar. Y miren cómo se empiezan a notar ya los espacios para ir tejiendo en ellos. Ahorita se las extiendo. Esta puntada, como es cerradita, es muy cobijadora. Esta es la vuelta 3. En realidad aquí no tienen que contar, sino medir. ¿Ok? Bueno, aquí la tienen. Vean qué linda. Y aparte vean qué bonita queda la orilla. Ahorita se los enseño. Me voy a seguir tejiendo. Nos vemos en un momento. Ok, aquí llegamos a largo, a los 60 centímetros por los 40 de ancho. Les voy a enseñar a contar esta puntada, las vueltas. 2, 4, 6, se hacen bloques. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50. Y ahora vamos a hacer la orilla de base para ponerle el holán, que se lo vamos a poner blanco. Vamos a terminar la vuelta 50. A ustedes pueden quedarles más o menos dependiendo del estambre que hayan ocupado. Este es el último, otra vez. Y vamos a hacer lo siguiente, voltear. Hacemos una y vamos a hacer en el mismo lugar un medio punto. Luego en esta, observen, vamos a hacer otro. Aquí, otro, otra vez aquí. Y así vamos a llegar a la parte de abajo. Yo tomo dos, pero no, a ver, no lo meto en el hueco, sino entre la puntada. Procuren que no se les apriete.
Aquí ya estamos en la esquina. Vamos a hacer lo siguiente. Una cadena y en el mismo lugar vamos a hacer esto. Ahora, ¿se acuerdan estos que nos quedaron en el inicio? En uno de un aquí vamos a tejer uno y aquí vamos a usar el otro. Luego otra vez uno y el otro. Y así vamos a seguir hasta el otro lado. Vean cómo lo cierra. Nos vemos en la otra esquina. Ya llegamos a la esquina. Miren cómo lo cerró. ¿Ok? Y vamos a volver a hacer lo mismo. Una cadena y en el mismo hacer uno. Quien quiere ir escondiendo esta hebra, escóndala. Yo la verdad es que no me importa esconderlas después. Y otra vez es de 2 en 2. Es aquí. Déjenme voltear mi tejido. Aquí está. Y otra vez nos vemos en la otra esquina. Ok, vamos llegando a la otra esquina y vamos a hacer exactamente lo mismo. Una cadenita y en el mismo lugar. Y ya de aquí ya nos los va marcando solo el tejido. Nos vemos ya del otro lado para cerrar y ponernos a tejer nuestro lán. Nos vemos en la otra esquina. Ya vamos llegando al final. Y aquí vamos a cambiar nuestro color. Ok. Quien lo quiera seguir haciendo con el mismo color, lo puede seguir haciendo. Y vamos a empezar con nuestro lán. Lo pueden empezar de cualquiera de las esquinas. Vean qué linda. Ojalá les haya gustado. Saludos, gracias, bye.